El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Estimados televidentes y seguidores de nuestras redes sociales, mil gracias por su sintonía y bienvenidos a este nuevo episodio de Sentir con la Iglesia. Hoy llegamos al final de este documento que venimos trabajando, que es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, un documento creado por la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II y que nos presenta una visión de la Iglesia sobre el mundo actual y su relación con este, así como una serie de decretos eclesiásticos sobre las tareas de los fieles en ese aspecto. En el episodio anterior hablábamos de la paz y lo comparamos con la visión de instituciones no religiosas que trabajan por la paz y nos dimos cuenta que no son perspectivas distantes, llegando a la conclusión de que la paz es un estilo de vida propio que nace en el corazón de cada uno, que se expresa en su comportamiento y que se extiende a la relación con las demás personas y los demás seres desde una escala personal a una escala global. Para la Iglesia, la paz es el amor y Dios es amor. Dios es fuente y sinónimo de paz. Hoy hablaremos sobre la construcción de paz precisamente. Veremos acá cómo lo global es un reflejo de lo personal y cómo somos una comunidad global de seres humanos después de todo. Para ello me encuentro con nuestro coordinador eclesial, él es el presbítero Jesús Antonio Agudelo y hoy nos acompaña también Juan Guillermo Arenas, un estudiante en licenciatura en teología. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias. Una alegría muy especial sentirnos nuevamente aquí en estos estudios. Cuando hablamos de la paz, estamos hablando de un don de Dios. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, define: Dios es nuestra paz. Cristo es la paz. O sea que la paz no es un simple atributo de Dios o una cualidad, pudiéramos decir. La paz se confunde con la esencia de Dios. Estamos hablando de la relación más profunda de Dios con el hombre. Cuando el hombre tiene la experiencia de Dios, entonces el hombre se llena de Dios, o sea, de paz. Pero entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿hasta qué punto nosotros podemos aportar en la construcción de esa paz? Básicamente está, o lo podríamos resumir, en la práctica de las obras de la misericordia. Y al mismo tiempo, sobre todo los líderes en el campo de la política, si crean programas y proyectos que se basen en erradicar, por ejemplo, la corrupción, la injusticia, el hambre, mejorar los sistemas de salud, el acceso a la educación, todos estos aspectos van a contribuir y ayudan a la construcción y edificación de la paz. Bueno, Juan se me estaba antes adelantando un poquito en las preguntas, porque esa respuesta me parece muy precisa y muy apropiada para las preguntas que vienen a continuación. Y es que ya hemos dicho que la paz se puede resumir como una ausencia de guerras, pero también como una sana relación entre los individuos y las comunidades. Hemos dicho también que las discordias interpersonales se manifiestan a escala global. Esas discordias suelen basarse en injusticias como las excesivas desigualdades económicas, como bien lo mencionabas, y la lentitud o carencia de soluciones al respecto. Es decir, cuando no tenemos eficientes sistemas de salud, eficientes sistemas educativos, eficientes proyectos para cerrar un poco esa brecha entre clases sociales. Y también como ese deseo de dominar a los demás, lo que genera envidia, soberbia, egoísmo.
Si bien la Gaudium nos habla de la importancia de la cooperación, de crear organismos que promuevan la paz, y actualmente los hay, creo que de nada sirven estas tareas si no miramos también al individuo, si no nos miramos a nosotros mismos y cada uno en sí mismo, desde donde se esté observando, pueda analizar lo que digamos lleva en su interior. ¿Cómo desaparecer precisamente esas discordias internas que a la larga son las que atentan contra la paz en esa relación de convivencia? Se me ocurre recordar ahora unas palabras del Papa Francisco cuando vino a Colombia y dijo el discurso en la Casa de Nariño. La paz, todo intento de paz, es imposible si no hay una reconciliación primero, con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. No puede haber paz en un mundo de discordias, de divisiones, de luchas internas. No puede haber paz en un mundo de injusticias. No puede haber paz. Es muy acertada justamente esa apreciación de decir de que la paz es solo ausencia de guerra, ¿sí? Y eso es bueno tenerlo muy en cuenta, porque ya hemos visto cómo la historia nos ha mostrado que aunque cese un conflicto, va a llegar otro. Y aunque se haya firmado un acuerdo de paz, aún así la guerra ha continuado. Si dentro de la misma familia, que se supone está fundamentado en el amor y en la unión, por ser diferentes hay discordias, hay también causas de división, imaginémonos en todo un contexto nacional que somos ya más de 40 millones de personas. Entonces son 40 millones de pensamientos distintos que ponerlos todos en una misma línea de pensamiento, pues no sé hasta qué punto llamarlo que sea imposible. Pero si justamente trabajamos o todos aportamos en la construcción y la edificación justamente de esos programas que aporten al bienestar del ser humano, sí podríamos entonces llegar a hablar de una paz. Si todos hablamos o llegáramos a hablar el mismo idioma, podríamos hablar de paz. El concepto de paz total, no sé hasta qué punto se ha acertado, ¿sí? Pero de que sea posible, pues sí, puede ser. Pero esa paz total implicaría muchos factores, ¿sí? En Colombia, hasta que haya un niño que tenga acceso a una alimentación, a un sistema de salud, a un alimento, hasta que el último niño en Colombia pueda acceder a él, no podemos hablar de una paz total. No podemos hablar de paz cuando vemos cuántos jóvenes no tienen posibilidades a una educación superior. No podemos hablar de una paz total cuando vemos que todavía hay muchos niños que mueren de hambre. No podemos hablar de una paz total cuando los índices de pobreza van creciendo día a día. Cuando todos esos factores se puedan trabajar y se pueda mejorar la calidad de vida, creo que sí sería posible hablar de una paz total. Bueno, definitivamente Juan Guillermo se me está adelantando full, estamos como conectados en el pensamiento, creo yo, porque se me está adelantando full a las preguntas, y es que precisamente a eso iba, a que hoy en día en la política nacional, desde el gobierno se habla de una paz total, y creo yo que aquí empezamos a hablar también de una figura retórica, porque es que como bien lo decía Juan Guillermo, pues no podemos hablar de paz total cuando hay tantas desigualdades en el país. Yo agregaría que cuando hay tanto digamos, alarde de que hay tecnología, por ejemplo, en los colegios, de que estamos formando excelentes alumnos, excelentes estudiantes, cuando vemos que en la realidad de nuestros colegios acá en Jardines que se están agrietando, se están desmoronando, se están cayendo literalmente, o no tienen acceso a internet, no tienen conectividad, tienen un laboratorio, por decir, de tecnología, pero no tienen la forma de usarlo porque no han recibido las capacitaciones adecuadas, no han recibido el internet adecuado, o cuando vemos que hay personas en nuestro municipio que están muriendo literalmente porque no tienen acceso a una cita con la EPS, o porque la EPS les pone cuanta traba y cuanta burocracia uno se pueda imaginar, y no tienen acceso a la salud. Entonces todo eso genera una serie digamos, de discordias también en los corazones de cada uno, porque
Porque claro, porque al ser una comunidad, una sociedad que trabaja, que lucha por unos derechos y que aporta, que construye y pues no recibir, digamos, un poco de lo que estamos entregando, pues eso decepciona y ahí es ahí donde creo que empiezan a nacer todos esos conflictos. Entonces creo que a la larga eso de paz total es una figura retórica, pero que también, hay que verle el lado positivo, nos anima a buscar maneras de relacionarnos, de dialogar, de hacer política de una manera, digamos, pacífica en Colombia y dejar atrás todos estos años de guerra, de una guerra sin sentido y de tanto derramamiento de sangre, porque es que necesitamos llegar a un día a esa paz total. Y si bien yo creo que no es algo que se logre de la noche a la mañana, es una motivación también y una esperanza. Sí, yo creo que cuando se está hablando ahora de paz total, yo interpreto así: hay tanta necesidad de paz, es urgente la paz, necesitamos todos motivarnos por construir la paz, que ponemos ese término para llegar siquiera a hacer algo, ¿no? Porque la paz, supongamos que la paz sea total, siempre tendremos que construir la paz. El Papa San Juan Pablo II nos dice que la paz es posible siempre y cuando todos estemos en ese camino de construir la paz. En ese sentido podemos decir una paz total, no como punto de llegada, porque la paz total, como decía Guillermo, teológicamente es imposible, porque la paz es construcción. Tener la paz total es llegar a la posesión total de Dios, y ahí hablaríamos de la visión beatífica, de la vida eterna, donde está la paz verdadera total. Pero sí tenemos que hablar de paz, y en el tema que llevamos, para no desviarnos, cuando decimos de trabajar por la paz, organismos que trabajen por la paz, precisamente ese es el papel de la Iglesia. La Iglesia en el mundo de hoy es un organismo cuya misión, cuya razón de ser es construir en el mundo la paz de Dios. De todos modos, a la hora de hablar de paz total, también eso implica como una sana relación entre las instituciones gubernamentales, públicas y privadas del país. Porque es que vemos también como los entes gubernamentales a veces unos jalan como para un lado, otros para otro, y pues si desde el mismo gobierno no hay una buena relación, no hay paz en las mismas instancias del gobierno, pues qué ejemplo le vamos a transmitir a la sociedad. Yo pienso que a la hora también de hablar de paz total es como hablar de las relaciones de pareja. Si uno va por un lado y el otro va por el otro, esa relación pues está condenada. Siempre tiene que haber como una relación de equipo. Bueno, vámonos también a un plano ya un poco más internacional. Dice la Iglesia que el progreso de un país depende de los medios humanos y financieros de que dispone y que puede ayudarse también en la cooperación internacional. Para ello, los países desarrollados deben ser auxiliares y cooperadores, no dominadores, valga la aclaración. Acá entran entonces unos valores como la generosidad, la honradez y el diálogo sincero. ¿Creen ustedes que esas relaciones se dan de verdad hoy en día? ¿Es cierto que los países desarrollados son generosos o de cierta manera es una estrategia disfrazada para perpetuar ese poder que ellos tienen sobre países dominados, por así decirlo, como Colombia? Justamente con anterioridad estaba hablando de este tema con el padre Jesús Antonio. ¿Hasta qué punto realmente estos países llamados las grandes potencias sí aportan al progreso y al desarrollo de estos países que están justamente en esa vía de progreso y de desarrollo? Yo llegaba a la conclusión de que ellos de apoyar sí, pero siempre ese apoyo va justificado con unos intereses. Hablábamos, por ejemplo, de la deuda externa. ¿Hasta qué punto a estos países les conviene que un país le pague su deuda externa? Obviamente van a buscar las posibilidades para que no lo hagan, porque de alguna u otra forma van a tener siempre un ingreso prácticamente eterno, porque Colombia hace cuánto tiempo habla de deuda externa y he escuchado en algunos discursos que pagamos los intereses de esa deuda. Vemos los apoyos, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? ¿Cuál ha sido el apoyo que le dan
armamento. Yo no he hablado, o al menos yo no he escuchado de que aporten en la construcción, en la reconstrucción del país. Todos los apoyos siempre ha sido en multas económicas para Rusia y en armamento o equipo bélico para Ucrania. Ahora, el documento que es lo que invita a que estas grandes potencias no solamente hagan aportes económicos, sino que también den aportes tecnológicos, también aporten personal formado y capacitado para que formen a los propios de estas naciones y así nosotros mismos también podamos aportar justamente al progreso de la nación. ¿De que esos programas se dan? Sí, pero yo me cuestiono hasta qué punto sí sea de manera desinteresada y tan generosa como se plantea aquí dentro del documento. Hay algo importante y es precisamente, según el espíritu del documento, toda esta problemática que ustedes están hablando, el papel de la Iglesia precisamente ante los estados del mundo, ante la comunidad humana. La Iglesia como promotora de la paz es la que da a través de su doctrina y de su mensaje, concretamente el Evangelio, es llevar la manera de que todos construyan la paz, de que todos aporten, de que todos sean sensibles a los problemas de la humanidad y que la construcción de la paz en el mundo es de todos los países, de todas las culturas, de todas las razas, de todas las religiones. Bueno, yo creo, voy a lanzar tal vez un juicio que no tenga de pronto mucho fundamento o no me haga ver muy inteligente, pero yo creería que a lo largo de la historia, incluso en las series de televisión, es evidente que tener una guerra mueve la economía. La paz, en cambio, no hace ricos. La paz no mueve dinero. Entonces yo creería que siempre hay un afán de buscar un conflicto como sea. Y tristemente, pues esto no debería ser así, la verdad, porque como venimos hablando, la paz debería ser algo que construyamos a diario y esa generosidad con el otro, el ayudar al otro a que también salga adelante, ya sea a una escala personal o una escala internacional, debería ser algo desinteresado. Pero es muy triste saber que incluso en acciones pequeñas, en equipos de trabajo, en familias, en relaciones de pareja, vuelvo y lo cito, a veces hacemos un favor o ayudamos al otro siempre esperando algo a cambio, nunca de una manera desinteresada. Entonces no lo hacemos si no trae un beneficio para mí. Creo que ahí entonces nace el egoísmo y es ahí donde empieza a verse un conflicto, una discordia y mejor dicho, volvemos al mismo punto. Si no podemos crear paz o construir paz desde nuestras acciones más pequeñas y más personales, va a ser imposible hacerlo a una escala mundial, porque al fin y al cabo somos una comunidad de seres humanos que arrastramos toda esa basura que llevamos en el corazón a la convivencia con los demás. Hablemos también de crecimiento demográfico, porque creo que una de las causas o uno de los obstáculos más bien para la paz es que hablábamos de que hay muchas desigualdades, pero también habemos una cantidad de humanos impresionante en el planeta que no tenemos el mismo acceso a los recursos. Entonces, hay un montón de injusticias, desigualdad económica y una lucha de clases y una brecha social impresionante. El crecimiento actual rebasa con creces la capacidad del sistema y del planeta para brindarnos los recursos y los bienes básicos y los no tan básicos, pero que hoy en día también son tan imprescindibles. El mundo tiene una oferta muy limitada para una población tan grande. Los recursos naturales vemos que empiezan a escasear, inclusive estamos consumiendo más de lo que podríamos consumir, consumiendo más de lo que la naturaleza nos puede dar. Y estamos olvidando que la naturaleza funciona en unos ciclos lentos, en una especie de figura circular, y nosotros estamos consumiendo de una manera lineal, exponencial, es decir, no vamos al mismo ritmo del planeta. Realmente muy pocos son los humanos que tienen acceso a salud, a educación, a tecnología, e incluso muchos seres humanos no pueden satisfacer sus necesidades fisiológicas y de supervivencia, como son el alimento, el vestuario y los servicios públicos.
La Iglesia en la Gaudium manifiesta que este problema podría solucionarse con acceso a educación y tecnología, con una tecnificación agrícola, por ejemplo, pero pues yo de manera personal opino que esto no es suficiente. La Iglesia rechaza también que la procreación sea regulada por los gobiernos, lo dice el mismo documento, toda vez que el número de hijos pues es un derecho personal y de la pareja. Entiendo que la Iglesia aboga por una educación también moral para que las parejas determinen cuántos hijos pueden tener de acuerdo a sus capacidades y en cumplimiento de la llamada ley divina, como lo dice el documento. Pero ¿creen ustedes que de verdad las parejas están formadas en ese sentido? Porque a día de hoy hay muchos padres que desean ser abuelos, que consideran que es pecado no tener hijos, mientras hay una gran cantidad de jóvenes, yo me incluyo ahí, que descartamos completamente la idea de procrear, de traer hijos al mundo. ¿Por qué sigue siendo como mal vista esa idea de no tener hijos? ¿Por qué no regular la cantidad de hijos que las parejas podrían tener según las posibilidades económicas? Y no hablo como tal como de sanciones o digamos castigos policivos, pero sí de estimular como la reproducción como una elección y no como un deber. Hay algo muy importante. Cuando estamos hablando de la proliferación humana, cuando estamos hablando del control natal, esas son circunstancias que están obedeciendo a muchos desórdenes de vida. Esa es una manera de pensar donde hoy la procreación es simplemente una acción, la sexualidad es toda una manera de pasar bueno. Y hemos perdido el sentido primero de la vida. El ser humano, todo ser humano, debe tener una cultura, una formación de lo que es la vida y cómo aporta cada uno a la vida. Miren, a mí me parece un error que en una pareja que se junta no quiera tener los hijos. ¿Qué es lo que quieren? Pasar, bueno, sin ninguna obligación, sin ninguna responsabilidad. Porque es que el amor a la vida, el amor es fecundo. Traer la vida humana a este mundo es fruto del amor, de una formación, de una educación. Esa proliferación de gente hoy en la miseria, esa cantidad de niños que nacen hoy sin padres, sin amor, sin nada, eso es un desorden de vida. Ahí no hay, diríamos, amor a la vida, sino que ese es un desorden, un descuido de la humanidad. Detener la natalidad, interrumpir el sistema el aborto, todos esos sistemas, todos esos controles, todas esas cosas están obedeciendo a una falta de vida humana, de formación humana. No recuerdo en qué país, pues dice que fue en Centroamérica, se celebró el nacimiento del niño, 8.000 millones. Entonces uno dice, ya somos en el mundo 8.000 millones de personas. Usted mencionaba de que agotamos los recursos antes de que se acabe siempre el año. Estoy seguro que por allá en agosto, septiembre, en las noticias aparecerá: hemos agotado los recursos naturales que estaban destinados para este año. Y el Papa Francisco, en su carta encíclica Laudato Si, habla sobre el cuidado de la casa común, ¿cierto? Sobre la responsabilidad que tenemos con la ecología. Y si queremos hablar, retomando el tema de la paz, es necesario también el cuidado de nuestra casa común, de la naturaleza como tal. Si gozamos de una buena naturaleza, de un ambiente propicio, obviamente pues la calidad de vida va a mejorar. La paz va ligado también a la dignidad humana. Ahora, hasta el punto de la regulación de la natalidad. He hecho esas reflexiones con anterioridad con otras personas y me han comentado de que ya el número de hijos en las familias se ha visto reducida. No sé si de pronto recordarán que antes las familias, por más poquitos, o sea, tuvo 7 hijos, son poquitos.
Era muy normal que tuviesen 13, 14, hasta 20 hijos como tal. Y si eran varones, mejor porque eran más trabajadores para la finca, ¿cierto? Y las mujeres eran para los oficios de la casa y todo lo que implicaba pues justamente sostener todo eso. ¿Por qué la iglesia propone de que dentro de la relación de pareja pues se haga justamente o se invite a la procreación, como lo decía el padre, porque el amor debe ser fecundo, ¿sí? ¿Qué es lo que se nos habla ahora? De una responsabilidad, ¿sí? Ya el discurso nos dice, sean pareja, pero sean responsables, ¿sí? Entendiendo las capacidades que cada pareja tiene para el sostenimiento de estos hijos, ¿sí? Ya hay que tomar conciencia de lo que se ha de invertir en tiempo, en trabajo, en dinero para la educación y formación de los hijos, ¿sí? Uno se preguntaba cómo antes hacían. Pues el papá era dueño de una finca con muchas hectáreas, tenían su ganado, tenían su café, tenía sus cultivos, entonces había con qué sostenerlos. Hoy en día el poder adquisitivo de las personas es muy difícil. Quiero hablar también entonces en ese sentido porque hablábamos de que los hijos merecen amor para que sean unos seres que aporten a la sociedad y aporten a la construcción de paz. Y quiero hablar entonces de la adopción. ¿Por qué no creen ustedes que hay parejas y personas también solteras que quieren ser padres, que actualmente tienen muchas barreras para adoptar, mientras que hay muchos niños no deseados, sin hogar, sin amor, abandonados, sin la ilusión de una familia? Hay algo muy importante que nosotros tenemos que partir como católicos, como cristianos. En la iglesia, un matrimonio es un santuario de vida. La razón de ser del matrimonio sacramental, instituido por Jesucristo, la razón de ser de este matrimonio es el amor y de un amor fecundo, los hijos. Estamos de acuerdo con todo lo que han hablado de la educación, la responsabilidad, traer unos hijos a este mundo para educarlos, formarlos, hacerlos crecer. Esa es la misión. Pero no olvidemos que cuando en la iglesia se habla de matrimonio, se está hablando de amor y de la vida. Un matrimonio que no quiera tener hijos, ahí hay una causa de no poder casarse, porque la razón de ser del matrimonio es la familia. El primer centro de educación para la paz es la familia. Y en esto estoy de acuerdo con lo que usted decía ahora. Es que el fruto, la manera de vivir en paz es fruto de una educación. Tenemos que educar los hijos para la paz. Lo decía el Papa San Juan Pablo VI. La paz es fruto de una educación, de una formación, de una justicia, de un orden social que tenga como fin el hombre, la vida humana. Pero mi pregunta, padre, iba en el sentido de la adopción. Porque ¿no creen ustedes que hay muchas barreras para la adopción, teniendo en cuenta que las familias, pues que los niños necesitan familias que los ayuden a educarse en la paz, precisamente a encontrar amor, y hoy en día hay muchas barreras para la adopción? No, sí, eso está bien. Hay parejas que quieren adoptar un hijo, bien sea porque no pueden tener hijos o porque quieren adoptar un niño pobre, un niño que es desamparado. Eso está muy bien. Eso es en un campo humanitario, eso está muy bien, la adopción. Pero que no se pierda la razón de ser de la vida humana. La vida humana comienza en el hombre y la mujer, que se juntan, viven. Estoy hablando no solamente en un campo humano, sino en un campo, diríamos, católico, en la enseñanza del Evangelio. Obviamente hay que analizar qué pareja es la que va a adoptar al niño, ¿cierto? Que al menos posea las condiciones mínimas y básicas para el sostenimiento justamente de este nuevo ser que van a tener dentro de su familia. La familia, obviamente, pues la iglesia la defiende,
pero la familia debe romper justamente no solamente las barreras consanguíneas, ¿sí? La familia se puede formar por medio de la adopción, inclusive. Yo sé que estamos sobre el tiempo y tratemos de ser un poco cortos con estas respuestas por las preguntas que nos faltan para que podamos terminar. Y yo sé que esta va a ser una pregunta muy polémica y que yo sé que nos da para otro programa y la idea es que también lo podamos abordar después en algún otro episodio. Pero hemos venido hablando que la familia es el centro principal de la educación para la paz y que la familia que la iglesia es defensora de la familia. Yo sé que la iglesia defiende el modelo tradicional de familia y quizás es un modelo muy deseable. Sin embargo, creo que no ha logrado ser siempre muy exitoso, puesto que individuos disfuncionales, como lo hemos venido hablando desde el principio, seres que no son capaces de construir paz ni de brindar amor, están socialmente aceptados en ese modelo de familia tradicional. Me refiero a padres borrachos y violentos, que le pegan a las mujeres, a los hijos, delincuentes o incluso madres que permiten que sus hijas sean violadas a cambio de dinero, es decir, prostitución dentro de la misma familia, madres que no son madres realmente, padres que violan y hasta embarazan a sus propias hijas, hijos que crecen con la abuela porque sus padres nunca están, porque no los desearon o porque simplemente no los quieren. En fin, una cantidad de personajes que encajan dentro de ese modelo familiar, hombre, mujer e hijos, pero que sin duda también nos generan una aversión pues extrema, diría yo, porque no son no son familias que de verdad se conviertan en ese centro principal de educación para la paz. Entonces, ¿por qué no abrirnos también un poco a la idea de los nuevos modelos de familia? Así. Primero que todo, cuando usted nos habla de la familia tradicional y todas esas cosas, no se trata de conservar como un estilo de familia, por ejemplo, patriarcal, supongamos, ¿cierto? Lo importante es la familia como centro de la sociedad. La familia como fundamento de la creación del hombre, de la formación y de la educación del hombre. Y como usted decía, ahí estoy de acuerdo con usted, estas personas para formar familia tienen que tener una educación, tienen que tener una formación. Cuando algo falla, siempre se buscan alternativas y soluciones. Y justamente la sociedad actual, ante los errores y las fallas de la familia tradicional, ha buscado qué soluciones se pueden dar. Y por eso han implementado nuevos modelos de familia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? No deconstruir el concepto de familia, no eliminarlo y no descartarlo. Es mirar y analizar en qué se está fallando y sobre esas fallas nosotros cómo podemos trabajar para mejorarlas. No podemos descartar algo simplemente porque falló. Analicemos el trasfondo. ¿Qué es lo que ha sucedido en la vida de la familia y en la vida personal de cada uno de los miembros de esa familia que lo han llevado a cometer esos actos? Yo sé, insisto que estamos sobre el tiempo, pero me voy a lanzar a hacer la pregunta porque si yo tengo acá la duda, yo sé que muchos televidentes también la pueden estar teniendo, y es que dentro de los nuevos modelos de familia también están las familias homoparentales, es decir, familias por dos miembros homosexuales que adoptan niños. ¿Consideran ustedes que este tipo de familias también pueden ser un centro de educación para la paz o definitivamente la iglesia no las acepta? Vea, son dos temas muy diferentes. Decir hogar, decir matrimonio, es hombre y mujer. La palabra matrimonio en la Biblia es la unión del hombre y la mujer. Lo citaba ahora Guillermo, que no está bien que el hombre viva solo. Y le dio una compañera. Que dos personas del mismo sexo vivan juntos, pues es un problema, diríamos, puede ser social o tantas cosas, pero no es matrimonio, no es matrimonio. El día que la sociedad toda viviera en el homosexualismo, pues hombre, ¿qué pasa? Se acabaría la humanidad. El homosexualismo es involutivo. Una pareja crece.
una pareja evoluciona, una pareja engrandece la sociedad. Dos homosexuales no los vamos a criticar como homosexuales. El homosexualismo no es un delito, es una manera de ser de la naturaleza de muchas personas. Es una manera de expresarse la sexualidad en algunas personas, como el heterosexualismo. Pero aquí estamos hablando matrimonio es la procreación del género humano. Cuando estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de la humanidad, de una humanidad que crece. Ahora, que adopten, pues ya los psicólogos dirán qué conveniencias tendrá, qué desconveniencias no tendrá, por como son objeto de muchos temas. Pero aquí estamos hablando del matrimonio, donde se origina la vida. La vida se origina en un hombre y en una mujer. La Iglesia en este aspecto sí es radical cuando dice que la familia la componen hombre, mujer, y como el fruto de la unión de estas dos personas, pues sale justamente un hijo, ¿sí? La Iglesia no puede discriminar, la Iglesia no puede rechazar, o el término suena muy feo, la Iglesia no puede echar a ninguno de sus miembros por su condición u orientación sexual, ¿sí? Pero la Iglesia sí es muy enfática y en eso lo va a encontrar dentro de todo el magisterio de la Iglesia. La Iglesia va a defender la familia tradicional como hombre, mujer y el fruto, pues como tal los hijos. Sobre las relaciones homoparentales y la adopción que se pueda presentar, ya tendría, como lo decía el padre, dentro del campo de la psicología y otras ramas del conocimiento, tendrían que mirar y analizar el niño, la niña que se cría en estos hogares, en el aspecto psicológico, por ejemplo, qué afectaciones puede tener o no en su crecimiento y en su desarrollo como persona, ¿cierto? Que también son seres con la capacidad de amar, de seguro que sí. Son seres capaces de dar el amor, de educar. Ya habría que mirar bajo qué valores y bajo qué premisas la educación se da. Pero la Iglesia, en eso sí quiero hacer ese énfasis, es radical en defender la familia tradicional. Yo no creo que tampoco, pues, como el padre decía ahora, no creo que lleguemos a ese punto donde todos los seres humanos nos volvamos homosexuales y pues no volvamos a reproducirnos o a procrear. Creo que eso ya sería un extremismo, no creo que lleguemos hasta allá, precisamente porque, como decíamos ahora, somos 8.000 millones de seres humanos y no creo que a todos nos guste lo mismo. Pero sí creo que dentro del matrimonio como sacramento siempre va a estar la figura de hombre y mujer porque es una institución, como lo decíamos, sacramental, es decir, así ha sido concebida desde la Iglesia o desde nuestras creencias religiosas. Ya para ir terminando, porque como les decía, estamos muy sobre el tiempo, quiero que hablemos un poco de cómo la Iglesia construye paz en el mundo. Hemos hablado de que hay muchos estudios y estadísticas, yo lo citaba en un episodio anterior, donde la Iglesia ha llegado a rincones donde los gobiernos no han llegado. Ha llegado con educación, con salud, con obras de caridad. Pero el mero hecho también de predicar el Evangelio es contribuir a la paz. ¿Por qué? Es que el Evangelio es el mensaje de la paz. Cuando hablamos de Evangelio, estamos hablando del lenguaje de Jesucristo, del mensaje de Jesucristo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo. Cuando estamos hablando de la paz en el campo cristiano, estamos hablando del gran mensaje del Evangelio. Repito la carta a los Efesios. Cristo es nuestra paz. Y hay algo muy importante que, no sé si retrocedemos un poquito a lo de ahora, y es que Jesucristo vivió más o menos 33 años. O sea, hoy, un joven, muchacho. De esos 33 años, 30 vivió en su casa, en una familia, mamá y papá. Jesucristo fue educado en la religión judía.
Lo llevaban a la fiesta, a la Pascua, lo llevaban a Jerusalén. Y en el Evangelio de Lucas nos da unos episodios que nos muestran esa vida. Y solamente 3 años de su vida lo dedicó a la vida pública, a enseñar el Evangelio. Cuando hablamos de evangelizar quiere decir construir paz. Evangelizar quiere decir construir justicia. Evangelizar significa formar comunidades. La predicación más eficaz de los apóstoles fue esa predicación donde ellos formaban comunidades. El núcleo de vida de esa comunidad es el hogar. Por eso el hogar tiene tanta fuerza en todos estos temas. Y precisamente la crisis que hay hoy, esta crisis tan caótica en que estamos, es porque se ha perdido el hogar. Es que fijémonos que en la medida en que se ha perdido el hogar, se ha perdido la cultura, se ha perdido la convivencia, se ha perdido las relaciones interpersonales de padres e hijos. ¿Qué siente la iglesia hoy ante esta crisis? La familia, la vida, los valores, la dignidad humana, el trabajo. Todos estos valores que tienen como fundamento el ser humano. Televidentes, hemos terminado este diálogo y es momento de entregar una conclusión no solo del tema de hoy, sino de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en general, la cual hemos venido analizando desde hace casi 2 años que iniciamos con este programa Sentir con la Iglesia. La Iglesia crea este documento y lo entrega con la pretensión de que sea una ayuda contemporánea para todos, tanto para los que creemos en Dios como los que no, y confía que sea una guía para que desde la fraternidad universal se construya un mundo mejor, teniendo como base siempre el diálogo sincero, la libertad y la dignidad del ser humano. Recuerden que, como decía Juan Guillermo, paz se relaciona netamente con la dignidad humana. Así pues, este programa y sus episodios donde hemos analizado dicho documento son también un ejemplo de ese diálogo entre creyentes, que son la mayoría de los representados por nuestros invitados, y los no creyentes o no tan creyentes, o quienes creemos en Dios pero con una visión muy diferente del mundo. Que en este caso, pues aquí estoy yo haciendo ese papel. Aquí hemos notado también que pese a nuestras diferencias, es posible encontrar puntos en común, puntos de diálogo que, si bien no son muy explícitos, quizás ustedes como espectadores hayan podido detectarlos. Recuerden que ustedes también tienen la última palabra, pero que no debemos imponer nuestra opinión, sino dialogarla en esa interacción con el otro, y sobre todo que la paz que tanto deseamos, el mundo mejor que tanto deseamos, solo es posible cuando somos capaces de amar y de dialogar de verdad, porque ese deseo o esa capacidad de poder dialogar con el otro también es amar al otro. Cuando dejamos que ese amor, que muchos podemos llamar Dios, nazca en nuestros corazones y se comparta con los demás en todos los aspectos de nuestra vida, creo que ahí es donde vamos a empezar a construir paz en el mundo. Espero que les haya gustado este mensaje que les dejamos entonces en el episodio de hoy, y los invito para que sigan muy pendientes de Sentir con la Iglesia, de nuestro programa, porque vamos a seguir con muchas conversaciones. Como el padre decía ahorita, hay que hablar de aborto, hay que hablar de un montón de temas que son bien polémicos y que sin duda a ustedes les van a encantar. Muchas gracias por acompañarnos.